Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre lo que es el Control Value Accessor, el cual es una herramienta que nos da Angular para integrar nuestros componentes con los Angular Forms. En este video específicamente les estaré mostrando cómo integrar este componente, que es el AppStarRating, componente que creé desde cero, con el Control Value Accessor, de tal forma que podamos usar un Form Control en él. Bien, como podemos ver, este componente funciona perfectamente sin el Form Control. ¿Qué tenemos acá? Tenemos tres inputs, el disable, el rating y el start count. El rating no es específicamente un input, es un model, que básicamente, si no están familiarizados, es como un input y un output al mismo tiempo, es decir, recibe y emite valores. Y aquí vemos que está enlazado con el rating, que es un signal del appComponent.ts. Este signal lo estamos usando dentro del effect, que el effect se dispara cada vez que este valor cambia. Y el rating cambia cada vez que el rating del AppStarRating del componente emite un valor. Perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, viendo esto prácticamente, cuando cliqueo la tercera estrella, se emite el valor de 3. Y pueden verlo acá en la consola. Igual si presiono 5 sería 5, si presiono 1 sería 1. Entonces, teniendo eso claro, vamos con el start count, que básicamente esto nos dice el número de estrellas que se van a renderizar. Si por ejemplo coloco acá 3 y salvo, vamos a ver que ahora tenemos 3 estrellas, pero lo voy a dejar en 5. Y el disable básicamente lo que hace es que deshabilita el componente. Si yo lo coloco en true, podemos ver que cambian los estilos y ahora no puedo cliquear ninguna estrella, pero voy a dejarlo en false. Bien, ahora veamos qué tiene el componente internamente. Si nos vamos al TS, vemos que tenemos los 3 inputs que había explicado anteriormente y 2 signals. Entonces, vamos a empezar con el primero. El stars básicamente es un array que, dependiendo de la cantidad que nos envíen en el start count, va a ser la cantidad de elementos que se van a insertar dentro de este array. Y ese array va a ser iterado por el for, y esto nos va a dar la cantidad de estrellas que vamos a renderizar. Bien, el otro es el hover index, que este básicamente nos da la funcionalidad de que cuando hagamos hover sobre alguna estrella, le da como un feedback al usuario de cuántas estrellas van a cambiar. Esto lo hace con ayuda del handle mouse over y el handle mouse leave. Y por último tenemos el rate, que esto es lo que hace o se dispara cada vez que hacemos clic en alguna estrella. Como pueden ver en este momento, cambia el valor del rating, que es el model. Por lo tanto, cada vez que se cambia el valor, se emite automáticamente y lo agarra el app component, que fue lo que expliqué anteriormente. Y acá, bueno, si está deshabilitado, vemos que retorna, es decir, no hace nada, no hace ninguna funcionalidad. Bien, ahora intentemos implementar el form control en este componente a ver qué errores nos aparece. Para eso, vamos al app component, ponemos el form control. O bueno, primero lo que voy a hacer, voy a crear una instancia de este componente, o sea, voy a duplicar este código. Y en lugar de colocar start rating normal, voy a colocar start rating form control. Y en el app component voy a importar el reactive form module y voy a crearme un form control que se va a llamar rating control. Y le voy a poner new form control. Y vamos a poner un valor inicial de 0. Bien, entonces acá voy a copiar esta propiedad y voy a agregarla acá. Bueno, de hecho creo que acá no necesitamos ni el rating ni el disable, así que solo voy a dejar el start count y voy a agregar el form control solamente. Bien, aquí agregamos el rating control y aquí en lugar de ver el rating como valor, recuerden que lo quitamos, vamos a utilizar el rating control.value. Bien, de esta manera ya tenemos todo implementado. Si salvo o guardo, vemos que aparece un error. No, y dice no value accessor for form control. Entonces, esto pasa porque cada vez que nosotros implementamos el form control en un custom component, él va a buscar el ng-value accessor. Así que vamos a proporcionarlo dentro del componente. Venimos al TS
Debajo de encapsulation voy a colocar providers, el cual es un array, pues podemos colocar varios providers. Y en el primero vamos a provide el ngValueAccessor. Aquí lo tenemos. Y voy a decir que cuando se provea este ngValueAccessor, voy a usar el starRating class en representación del mismo. Entonces vamos a colocar useExisting starRatingComponent. Pero si salvo, vamos a ver que vamos a tener otro error. Y es que, si pueden ver acá, el ngValueAccessor token, porque esto es un token, lo podemos ver acá si inspeccionamos, es un injection token. Como pueden ver, pide que la propiedad multi esté en true. Entonces vamos a agregarlo, colocar multi-true. Bien, y con esto, ya en teoría no deberíamos tener errores, pero podemos ver que nos está pidiendo este método, el writeValue. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque el ngValueAccessor pide que esté implementada esta interfaz, que es el Control Value Accessor. Entonces, bien, si venimos acá, le implementamos, vamos a importarla, vamos a ver que se empieza a quejar la clase, pero lo que tenemos que hacer es implementar todos los métodos. Y yo los voy a llevar al final del documento. Entonces los voy a cortar y voy a pegarlos acá al final. Bien, voy a borrar estos throw new error para no tener errores en la consola. Y voy a salvar. Como pueden ver, desaparecen todos los errores porque nuestra interfaz fue implementada correctamente. Bien, lo que pueden ver es que acá tenemos 4 métodos. 3 de ellos son obligatorios y el último es opcional. Si yo borro el último no voy a tener ningún error. Pero al borrar cualquiera de estos 3, voy a borrar este, vamos a ver que obtenemos un error cuando salvo. Entonces yo voy a dejar todos los métodos porque los voy a utilizar todos. Bien, salvo, desaparecen los errores y seguimos. Bien, ahora vamos a cerrar este archivo y vámonos para addComponent.ts. Porque acá, aquí mismo en el constructor, necesito crear una suscripción al value changes de este form control. Entonces para eso voy a colocar this.ratingControl.valueChanges.subscribe. Entonces de esta manera me puedo suscribir al valor. Y algo muy parecido a lo que hice acá en el effect. Entonces bien, tengo el console log, pero en lugar del this.rating vamos a colocar value. Valor del rating control. Vamos a poner. Bien, con esto ahora estoy suscrito cada vez que se haga un cambio en el form control. Bien, vean que acá yo tengo por defecto 0 y aquí no hay ninguna seleccionada. Y puede parecer que esto está funcionando correctamente, pero si yo cambio el valor a 3, por ejemplo, podemos ver que el rating value está cambiando porque tenemos el valor del rating control, pero a pesar de que el rating control está cambiando, el componente no se está dando cuenta, no lo está detectando. Entonces, y eso es porque a pesar de que nosotros implementamos la interfaz correctamente, con todos sus métodos, no los estamos usando todavía. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio en el padre, para que el hijo lo detecte, se usa este método, writeValue. Es decir, este se va a disparar cada vez que se haga un cambio en el form control. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en este caso para que lo detecte es que cada vez que se dispare el writeValue, cada vez que se haga un cambio en el valor del padre, yo voy a colocar rating.set y aquí voy a colocar OBJ, que yo creo que este parámetro lo podemos cambiar a value. Tendría más sentido. Y acá podemos colocar de que sea de tipo number. Perfecto. Entonces ahora, si salvo, como pueden ver, ahora sí cambia el valor. O sea, el componente lo está detectando. Si coloco en lugar de 3, coloco 1, deberíamos ver una estrella seleccionada. Perfecto. Antes de continuar, le voy a colocar el tipo a este form control, que va a ser de tipo number. Y ahora quiero hacer el caso contrario. Ya sabemos, o ya el hijo detecta cuando el padre tiene un cambio. Es decir, si yo coloco aquí 2, ya el padre detecta el cambio, ¿no? Coloco 1, detecta el cambio de 1.
Pero cuando yo hago un cambio en el hijo, si coloco 4 estrellas, vean que el form control value no cambia. A pesar de que el componente está haciendo el cambio, el form control no lo detecta. Entonces, para eso tenemos que usar, vámonos a nuestro start rating component, el parámetro de register onChange, que es una función. Entonces, para eso, yo me voy a crear una función que se va a llamar onChange, que va a ser igual a una función vacía. Y bueno, voy a aprovechar también para colocarle el tipo. Va a ser de tipo una función. Esta debe tener un parámetro. Se le va a colocar value, que va a ser de tipo number, que es el mismo tipo que estamos usando acá en el rateValue, el mismo tipo del rating. Y acá esta función va a devolver vacío. O sea, no va a devolver nada. Perfecto. Bien, ya con esto puedo agarrar nuestra función y hacerle igual al parámetro de register onChange. Sería thisOnChange igual a fn. ¿Y dónde vamos a disparar este onChange? Lo vamos a disparar o lo vamos a ejecutar cada vez que se haga un cambio en el valor. Y de esa manera el padre lo va a detectar. Y como parámetro le vamos a colocar el valor actual del rating en este caso. Entonces, el único lugar donde se cambia el valor del rating es en este método que es el rate. Entonces acá ejecuto la función y le mando como parámetro el rating. Entonces ahora, si salvo y empiezo a cambiar dentro del componente el valor del rating, van a ver que el control value, el form control, lo va a detectar. ¿Ve? Ahora sí está cambiando correctamente. Y también se dispara el console log que habíamos puesto en el value changes. Ahora vamos con el register onTouch. Esto básicamente, bueno, para explicarlo tengo que colocar en el appComponent.html, digamos, un párrafo que diga touch, dos puntos, y acá voy a colocar el rating control .touch. Voy a colocar esto dentro de un strong para que resalte un poco, para que tenga un font weight de bold. Bien, si salvo, aquí podemos ver que el touch es en false, pero por más de que yo cambie el valor del start rating component, podemos ver que el touch permanece en false. Usualmente cuando tú tienes un input y lo focuseas o le haces blur, eso depende del uso que le dé cada quien, debería cambiar el valor de un touch a touch o de touch false a touch true. Y esto también se hace como para colocarle estilos, para darle como conocimiento al usuario que está usando el input de que el form control ya ha sido tocado, pues ya alguien lo ha manipulado anteriormente. Entonces, como pueden ver en este caso, no está haciendo nada. Entonces, para agregar esa funcionalidad, como pueden ver, esto es muy parecido a register onChange. Tengo que crearme una función e igualarla al parámetro. Para eso, voy a copiarme este y lo voy a pegar abajo. Y voy a cambiarle el nombre. En lugar de onChange, voy a colocar onTouch. Y esta no va a tener ningún parámetro. Entonces, agarro el onTouch y lo igualo al parámetro que tenemos en el register onTouch. Igual a fn. Salvamos. ¿Y dónde vamos a usar esto? Bueno, como yo no le tengo, o este componente no soporta el Keyboard Navigation, nada más lo voy a colocar en el rate, que es cada vez que cambie el valor, cada vez que cliqueo sobre una estrella. Entonces, bien, aquí voy a colocar this.onTouch. Y ya con esto, si salvo, vea que acá el touch está en false. Cuando yo cambie el valor, se coloca true, queda como tocado el componente. Es más, si vengo para el HTML, inspecciono, vean que acá, déjenme refrescar, vean que acá dice ng onTouch. Esto es una clase que le coloca automáticamente el Angular Form como para ver el estado. De todas maneras, si el usuario quiere colocar algún tipo de estilo en base a esta clase, lo puede hacer. No hay ningún problema. Entonces, al momento que yo toco el formulario, es decir, que yo cambie el valor, van a ver que esta clase va a desaparecer y
va a colocar una en su reemplazo, que es el ng-touch. Y por último tenemos el setDisableState. Entonces, este es para manejar el disable state del form control. Acá cuando nosotros creamos nuestro form control, en lugar de colocar el valor en seco, podemos colocar un objeto que tenga el value, pongámosle 1 o 0. Y acá le puedo colocar el disable en true. Entonces si salvo, van a ver que no cambia nada, es decir, no está deshabilitado el componente, pero para que esto funcione tengo que hacerme cargo del isDisable que está aquí en el parámetro. Tengo que manejarlo. Pero ya nosotros teníamos anteriormente un disable y yo no quiero perder esta funcionalidad. O sea, quiero que las dos funcionalidades puedan convivir en conjunto. Tanto el disable cuando no se usa el form control y el disable cuando sí se utiliza. Entonces para eso me va a crear otra propiedad que se va a llamar isControlDisable. Y esto va a ser igual a un signal que por defecto va a estar en false. ¿Cuándo voy a pasar a true este isControlDisable? Bueno, solamente cuando el usuario haga uso de el form control y lo establezca de esta manera. O obviamente también puede ser que, digamos acá, pueda acceder al rating control y coloque disable. Use el método para deshabilitarlo. También funcionaría de esa manera. Entonces básicamente cuando deshabilite el form control. Entonces bien, se dispara esto. Entonces bien, voy a colocar acá isControlDisable.set isDisable. Y ya con eso lo tendría funcionando. Pero si pueden ver no cambia el estilo. ¿Por qué? A pesar de que esto está funcionando. Porque yo para aplicar los estilos tengo el isDisable, que es el que se maneja cuando no estamos utilizando el control value acceso. Entonces para que esto pueda funcionar en conjunto, voy a crearme un computed signal que se va a llamar disable. Entonces este computed signal, vamos a colocarlo acá, computed. Cabe destacar que esto lo estoy importando. Y bueno, sigo acá, coloco la función de flecha. Y acá voy a colocar una condición que va a ser cuando el isDisable sea true, esto también va a ser true, o el isControlDisable sea true. Entonces, si alguno de estos dos signals es true, esto también va a ser true. Entonces, acá lo que voy a hacer en la clase es voy a reemplazar voy a reemplazar el isDisable por el disableComputed_signal. Y lo mismo voy a hacer acá en el rate, porque yo no quiero que el usuario sea capaz de manejar esto si está deshabilitado. Entonces bien, lo coloco ahí, lo reemplazo, salvo, y como pueden ver, ahora sí aparece deshabilitado. Y de esa manera tampoco afecto la funcionalidad del componente que habíamos hecho previamente. Si lo coloco en true, sigue funcionando como debería. Pero bueno, lo voy a dejar en false. Y acá en el addComponent.ts también. Voy a volverlo como lo teníamos antes. Salvo y perfecto, está funcionando correctamente. Bueno, esto es todo por este video. Espero hayan aprendido algo nuevo. Cualquier duda me la dejan en los comentarios, que con gusto los estaré leyendo. Espero puedan apoyar este proyecto dándole me gusta y suscribiéndose. Sin más, hasta la próxima.